Everything that the mind knows is limited. Todo lo que la mente puede conocer es limitado. Or, to put it another way, the mind itself is limited. O en otras palabras, la mente misma es limitada. And therefore everything that it knows or experiences appears in accordance with its own limitations. Y así entonces todo lo que experimenta o conoce aparece de acuerdo a su, en consecuencia a su propia limitación, la limitación de la mente. So when the mind looks, for instance, at the world, Así que, por ejemplo, cuando la mente mira al mundo, it sees an apparent multiplicity and diversity of objects. Ve entonces una aparente diversidad y multiplicidad de objetos. And it believes that that multiplicity and diversity belongs to reality. Y entonces cree que esa multiplicidad y esa diversidad pertenece a la realidad. It doesn't realize that the apparent multiplicity and diversity is a reflection of its own limitations. Y no se da cuenta de que esa aparente multiplicidad y diversidad no es más que un reflejo de su propia, la de la mente, limitación. Just as one who puts on a pair of orange-tinted glasses sees an orange world. De la misma manera que alguien que se pusiera unas gafas con cristales de color naranja vería un mundo de color naranja. Forgets that the orange belongs to the lens through which he is looking. Y olvidaría que el naranja pertenece a la lente a través de la cual está mirando. And believes that reality itself is orange. Y creería que la realidad misma es de color naranja. So the apparent multiplicity and diversity that we see Así que la aparente multiplicidad y diversidad que vemos is a reflection of the mind through which it is seen. es un reflejo de la mente a través de la cual vemos. It is not a reflection of the nature of the reality that it sees. Y no es un reflejo de la realidad que vemos. So being limited, the mind cannot know that any of its knowledge is absolutely true. Así que, siendo limitada, entonces la mente no puede saber que ningún conocimiento que tenga ella misma sea cierto. The mind has to recognize that everything that it knows or experiences is limited. Así que la mente tiene que conocer, tiene que saber que todo lo que pueda conocer o saber Therefore, es limited. Es limitado. Therefore, the mind cannot legitimately make the claim that all there is the content of itself. Así que entonces la mente no puede postular legítimamente que todo lo que hay es su propio contenido. That is solipsism. Eso sería el solipsismo. All there is the content of my own mind. El solipsismo que mantiene todo lo que existe es el contenido de mi mente. The mind cannot legitimately make that claim because it is limited. La mente no puede de manera legítima postular esto porque la mente es limitada. It, by definition, only knows its own limited self. Y por definición, lo único que conoce es su propio ser, su propio yo limitado. But that doesn't mean that it is legitimate for such a mind to deny the existence of anything outside of itself. Pero eso no quiere decir que sea legítimo para esa mente el negar la existencia de algo externo a ella misma. It's true that the mind can never verify the existence of such an object or mind. Es cierto que la mente jamás podrá verificar la existencia de un objeto o una mente externa a ella. But at the same time, it cannot deny the possible existence of other minds. Pero al mismo tiempo, de la misma forma, no puede negar la posibilidad de la existencia de una mente o un objeto externo a ella misma.
So which would be given that the mind cannot verify it or assert it either way, Así que, visto que la mente no puede ni cannot verify or assert, que no puede ni cannot verificar, either assert the existence of other minds or deny the existence of other minds. así que visto que la mente no puede ni por un lado afirmar la existencia de otras mentes externas a ella, pero tampoco puede negar la existencia de otras mentes externas a ella, Which would be the most intelligent inference? ¿cuál sería entonces la inferencia más inteligente? There are other minds or there are not other minds? ¿Cuál sería? ¿Hay otras mentes o no hay otras mentes? You see, to assert the existence of something called matter Por ejemplo, afirmar, postular la existencia de algo llamado materia is very different from asserting the existence of another mind. es muy distinto al afirmar la existencia de otra mente. Because to assert the existence of matter is to assert a category of experience Porque el afirmar la existencia de la materia es el afirmar la existencia de una categoría de existencia of which we have no knowledge. de la cual no tenemos conocimiento alguno. Whereas to assert the existence or to suggest the possibility of the existence of another mind Mientras que afirmar la existencia o sugerir la posibilidad de la existencia de otra mente is to assert the existence of something that we already have knowledge of. es afirmar la posibilidad de la existencia de algo de una categoría de algo de lo cual ya tenemos conocimiento. So there is a fundamental difference between imagining something called matter, which nobody has ever experienced, Así que hay una diferencia fundamental entre imaginar la existencia de algo llamado materia, algo que nadie jamás ha and experimentado, suggesting the possibilities of another mind, which everybody experiences. y en contraposición a sugerir la posibilidad de que haya otra mente, otras mentes, algo que todos hemos experimentado. So would you say now that the experience you are currently having is the only experience you have ever had? You have ever had? ¿Dirías ahora que la experiencia que estás teniendo es la única experiencia que has tenido jamás? Alfonso? Should I answer? Yes. Can you move on? Yeah. Is this the only experience you have ever had? ¿Es esta la única experiencia que nunca has tenido? It seems not, Parece que no. because there seems to be a past. Parece que hay un pasado. You question the existence of other minds Y pones en duda la existencia de otras mentes. Why don't you question the existence of other thoughts or perceptions in your own mind? Si pones en duda la existencia de otras mentes, ¿por qué no pones en duda la existencia de otros pensamientos en tu propia mente? It's the same question. Es la misma pregunta. You are questioning En otras mentes. ¿Por the qué no pones existence of my mind. Mm-hmm. You are questioning whether or not there are thoughts and perceptions taking place here. And that's a legitimate question, by the way. Estás poniendo en duda el que haya pensamientos e imágenes aquí? Es una pregunta legítima. So that is a very good question. But I'm now questioning the existence of any thought or perception in your own mind other than the one you are currently having. Pero ahora lo que estoy poniendo en duda, cuestionando, es la existencia de otro pensamiento o imagen en tu mente que sea distinto al que estás teniendo ahora. If you doubt that there are thoughts and perceptions taking place over here, Si tú tienes dudas de que haya pensamientos e imágenes que están ocurriendo aquí, because you say all I can know is my own mind, porque tú dices, no, todo lo que puedo conocer es mi propia mente, which means my own current experience, lo que quiere decir mi experiencia you should presente, also doubt the existence of any past thought or perception that you have ever had.
entonces también deberías dudar, poner en cuestión la existencia de todo pensamiento o experiencia que hayas tenido. So have you creas que ever es. had a past thought or perception? Entonces la pregunta es, ¿has experimentado, has tenido alguna vez un pensamiento en el pasado o una I'm questioning experiencia? that also También pongo en duda eso. That's good. It actually because brings the it comes on question. the same pack. Sorry? It comes on the same pack. It's the same question. Sí, es la actually. misma pregunta. It's the same question, but your question was, are there any other thoughts and perceptions in anybody else's mind? Sí, porque tu pregunta era, ¿hay otras percepciones y otros pensamientos en la mente de los otros? In other words, are there any other minds? O, en otras palabras, ¿hay otras mentes? But I'm pushing you back on your own experience and saying, are there any other thoughts and perceptions in your own mind, let entonces- alone anybody else's mind? Y entonces te estoy preguntando, poniendo en duda, no, hay otros pensamientos y experiencias en tu propia mente, no en la mente de otros. Involving time, you mean? Say again, please. You tell me, En el- have you ever experienced time? ¿Has experimentado alguna vez el tiempo? I have a thought about time. I have a, Yeah, but the thought about time is not the experience of time. Él I dice haven't el experienced pensamiento del tiempo. El pensamiento del tiempo no es la Okay. experiencia del You tiempo. haven't experienced, no, that's fine, nor have I. But, so ask yourself now, have I ever had any other thought or perception than the one that I am currently having? Pregúntate ahora, ¿he experimentado alguna vez una experiencia o un pensamiento distinto a los que ahora estoy experimentando? Can you be Okay. sure? You are not sure? Can you be sure? no. Puedes estar seguro. I can stand for that. I just can be responsible of what I'm thinking now. The other is just a supposition. Well, I have reasons to think I have had these thoughts before, a Think- history before. Ten- What are those reasons? Sorry. Tengo razones para pensar que he tenido otras experiencias y pensamientos en el pasado. And what are I'm not doubting that, but what are those reasons? No lo pongo en duda, pero ¿cuáles son esas razones? It's the sense of some kind of identity that keeps is there along my history that it's supposed to be before the time. El sentido, un tipo de identidad que está ahí antes de mi historia y antes del tiempo. But the sense of identity, the continuous sense of identity you have comes from that which is continuous in your experience. Pero ese sentido de identidad continuo proviene de aquello que es continuo en tu experiencia. That is consciousness, not Y, thought. y eso es la consciencia, no el pensamiento. So your sense of a continuing identity Así que tu sentido de una identidad que perdura, que continúa, doesn't come from thought or perception. no proviene del pensamiento ni de la percepción. That's right. Sí, es cierto. So going back to the question, what is it that makes you feel that you have had any other thought or perception other than the current one? Así que, ¿qué es lo que te hace sentir que has tenido otra experiencia, otra percepción, otro pensamiento diferente a lo que estás experimentando ahora? It's difficult to say. Difícil de decir. It's as you said, there are different alternatives. Some of them are more likely to be real
or in quotes maybe, than others. Como tú mismo dices, hay diferentes alternativas y algunas tienen más probabilidades de ser reales o ciertas que otras. But if you admitted, for instance, that you had another thought or perception apart from the current one, Pero si, por ejemplo, admitieras que has experimentado, has tenido un pensamiento o una percepción distinta de los que estás experimentando ahora, or innumerable such thoughts and perceptions, o pensamientos y percepciones innumerables, would not your own mind still be single and indivisible? ¿no sería entonces en ese caso todavía tu mente única e indivisible? Your own mind is always one seamless whole. One seamless Whole. whole. Tu mente es siempre una totalidad sin costuras, sin división y única. Your mind is like a screen. It is a single screen. Y tu mente es como una pantalla única, It is like a mirror. o como un espejo. It seems to reflect a multiplicity of objects, but in fact it's one seamless whole. Y como un espejo que parece reflejar una multiplicidad de objetos, pero en realidad es una totalidad, es un todo sin división. So although your mind seems to comprise a multiplicity and diversity of objects, in this case a multiplicity and diversity of thoughts and perceptions, Así que aunque parezca que tu mente percibe una multiplicidad o comprende una multiplicidad y diversidad de objetos, your mind is always one seamless, indivisible whole. aunque Like a parezca mirror. así, tu mente es siempre un todo indivisible. Are you with me? Yeah. So no single thought or perception has the ability to divide your mind, your single mind, into parts. Así que no hay ningún pensamiento o percepción en particular que tenga el poder de dividir tu mente, que es única y singular. Yeah? But you're talking about my mind, I'm talking about your mind, your single mind. or about consciousness I'm coming as to that. mine. I'm coming to that. Sí, y él dice, ¿estás hablando de mi mente única o estás hablando de la conciencia? Y el Rupert contesta, sí, estoy llegando ahí. Trying to establish the fact that your single mind is capable of having innumerable thoughts and perceptions. Sí, estoy estableciendo el hecho de que tu mente única es capaz de tener innumerables pensamientos y But percepciones, that multiplicity and diversity of thoughts and perceptions never actually divides your mind. pero que esta multiplicidad y diversidad de pensamientos y percepciones, de hecho, jamás Your mind is divide, always single, whole, undivided. jamás hace que tu mente deje de ser única, sin división. Now, think of each of our minds as a single thought in the mind of infinite consciousness. Ahora, piensa acerca de cada una de nuestras mentes como un pensamiento único en la mente universal de la conciencia. From the point of view of that consciousness, Desde el punto de vista de esa conciencia, those individual minds don't divide consciousness into a multiplicity and diversity of minds. esas multiplicidad y diversidad de mentes no divide, me he perdido, la totalidad de la conciencia indivisible y sin límite. So what is from the mind a multiplicity and diversity of objects Así que lo que para la mente es una multiplicidad y una diversidad de objetos, is, from the point of view of consciousness, one single indivisible whole. es para la conciencia una totalidad única e indivisible. Imagine a screen, to use the
Imagine a screen of a night watchman. Imagínate la pantalla de un vigilante nocturno And on his screen there are lots of little squares. y en esa pantalla hay muchos cuadrados. Each square is the view from one camera. Y cada uno de esos cuadrados es la vista de una cámara distinta de vigilancia. So our minds, each of our minds is like a camera, a window through which consciousness views the world. Y cada una de nuestras mentes es como uno de esos cuadrados, una cámara a través de la que... And on the screen of consciousness, each of our minds appears like a little square. Y en la pantalla de la conciencia, cada una de esas mentes aparece. So from the point of view of the screen, there is just one single indivisible whole. Así que desde el punto de vista de la pantalla, de la conciencia, hay un todo único e indivisible. Only from the point of view of one of the characters in one of the squares Pero solo desde el punto de vista de uno de los personajes en uno de are los there a cuadrados multiplicity and diversity of objects or minds. hay entonces una multiplicidad y diversidad de objetos. But it's a good image. It's a satisfying image. Es una imagen satisfactoria, es una buena imagen. Image. If I have to choose between different possibilities, different answers to the question that there are any different minds, I would choose this one because. Si tuviera que escoger entre distintas imágenes, escogería esta. Because it's the answer that takes me closer to happiness or to peace. Lo siento, no he entendido. If I have to choose between different answers to the question, are there different minds? Si tuviera que escoger entre distintas respuestas a la pregunta de si hay mentes diferentes, This kind of answer, the answer Rupert said, the different screens. la respuesta que dio Rupert, esta imagen de los distintos cuadrados de las distintas cámaras en el panel, It's the most satisfying answer from the point of view of this mind that's looking for peace or being aware of just settling down in awareness. Es la respuesta más satisfactoria desde el punto de vista de esta mente que busca el ser consciente o Peaceful. permanecer en tanto que conciencia es ser pacífica. But accepting this can be verified. But this can't be verified. Cannot be. Pero esto no puede ser verificado. It doesn't matter. No importa. Because No at importa. the end, ultimately, it's just consciousness taking place, or in the background, everything takes to just one consciousness. Al final solo es la conciencia que está ocurriendo en el trasfondo y todo apunta a la misma It's conciencia. just talking about the details. Y todo esto no Yes. es más que hablar de detalles, de Yeah. minucias. But that doesn't invalidate your question. Sí, pero eso no invalida tu pregunta. The question, why do I make this question? I was guessing, maybe just because it relates to the experience of having one and having another, and a relationship between two, and the one and the other, the fact that there is a real relation
Yes. Is there a relation between minds or just a relation within a mind? El motivo del por qué hago esta pregunta es el si hay relación entre una mente y otra, si hay varias mentes o tan solo hay relaciones dentro de una única mente. ¿Es eso? Yes. Sí. At the end, it's just the same. Which is the answer that fulfills better this mind that's making the question? The one you said, but I have no way of checking Let me the truth of it. Y al final la respuesta que has dado es la que satisface más a esta mente que ha hecho la pregunta, pero no tengo modo de verificar que sea así. It's true, we have no way of checking the truth of anything outside our own mind. Es cierto que no tenemos modo de verificar la verdad de nada que esté fuera de nuestra mente. But you are trying to build a model of reality that satisfies your intelligence. Pero tú estás intentando construir un modelo de realidad que que aporte satisfacción So, a tu mente. although, as you say, the question is not relevant to peace and happiness, Así que, como tú mismo has dicho, la pregunta no es relevante para la paz y la felicidad. it is still a relevant question. De todas formas, sigue siendo una pregunta relevante. And in fact, it is not the answer to this question that is important. Y de hecho, no es la respuesta a esta pregunta lo que es importante, But the process that our mind has to go through in order to approach that answer. sino el proceso el que tiene que recorrer nuestra mente para aportar una respuesta. Because as the mind investigates this question, Porque mientras la mente investiga it is confronted by all of its assumptions. este proceso para dar esta respuesta, entonces se ve confrontada por todo lo que supone, todas sus suposiciones. Each assumption that it confronts, it has to explore it. Y todas esas suposiciones con las cuales se ve confrontada, entonces las tiene que investigar. And the mind's investigation is either limited by that presumption, Y entonces la investigación de la mente se ve limitada por esos supuestos, por esas or the suposiciones. assumption gives way to the scrutiny of reason, O si no, entonces la suposición cederá el camino al escrutinio de la razón. and as a result the mind is able to continue on the next step of its Y investigation. entonces la mente será capaz de continuar en el próximo paso de esta investigación, de proceso de investigación. And at each stage in its journey, the mind produces metaphors or images that represent its new understanding. Y en cada etapa de la investigación, la mente va a producir imágenes o metáforas que son relevantes para su comprensión. So consider this image. Así que, por ejemplo, considera esta imagen. There is an infinite screen of consciousness, Hay una pantalla infinita de la consciencia. and that screen has the ability to vibrate within itself. Y esta pantalla tiene la habilidad en sí misma de vibrar. So imagine now a vast TV screen there's an interference pattern on it, flickering all over it. Y imagínate ahora una pantalla infinita de televisión que tiene un patrón de interferencia que pulsa en ella. There are no discrete objects on the screen, it's just a series of fuzzy vibrations. No hay objetos definidos en ella, sino que es una serie de vibraciones difusas, A single vagas. vibrating field. Un campo único que vibra. Now, imagine that a circle appears in this field, that the circle brings into focus a certain portion of this unfocused picture. Y ahora imagínate que aparece un círculo en este campo, en la pantalla, y que ese círculo que aparece pone de relieve, lleva el foco a ese
campo que era difuso, vago. So now you have a circle on the screen where there are objects clearly in view. Así que ahora tienes un círculo en la pantalla donde claramente tienes un And objeto the a la rest of vista. the screen is still fuzzy, flickering, and unfocused. Y el resto de la pantalla sigue siendo difuso, vago, vibrando. And now other No circles start focalizado. appearing, Y ahora otros círculos empiezan a aparecer, all slightly different shapes and sizes. todos con formas ligeramente distintas y tamaños distintos. And each circle focuses, each circle focuses to a greater or lesser extent this single vibrating field. Y cada uno de estos círculos focaliza de una manera distinta este único campo difuso que vibra. So think of each of these circles like each of our minds. Y piensa en cada uno de estos círculos como cada una de nuestras mentes. There are no clearly defined borders between each of our minds. No hay realmente límites definidos en nuestras mentes, entre nuestras mentes. Each of our minds is informed by Cada una de nuestras mentes le viene dada forma por, and an expression of the same indivisible field. es una forma y una expresión del único campo indivisible. Each of our minds just brings a portion of that field into focus at any one time. Y cada una de nuestras mentes lo único que hace es traer a la focalización de ese único campo, una porción So- en un momento dado. There aren't really a multiplicity and diversity of minds. Así que realmente no hay una multiplicidad y una diversidad de mentes. There is no discrete object called a mind. No hay un objeto discreto llamado mente. There is just a single indivisible vibrating field. Tan solo hay un campo único e indivisible que vibra. Parts of this field are coming in and out of focus all the time. Y partes de este campo único se concretan más, devienen menos vagos, vienen en foco en momentos dados. Each of our minds is not the entity, but is the activity of this focusing process. Y cada una de nuestras mentes no es una entidad, sino sería la actividad de este traer el foco. So each of de our este minds campo. just brings into focus a narrow segment of the single indivisible vibrating field of infinite consciousness. Y cada una de nuestras mentes simplemente trae en un momento dado el foco de este campo indivisible y limitado de la consciencia. So there are only a multiplicity and diversity of minds from the point of view of one of these apparent minds. Así que tan solo hay una multiplicidad y diversidad aparente de las mentes solo desde el punto de vista limitado de una mente limitada. But from the point of view of the screen, which is the only one that is truly present, Pero desde el punto de vista de la pantalla, que es la única que está realmente presente, there is always only its own single indivisible infinite field. tan solo existe únicamente siempre su campo único, ilimitado e indivisible. In other words, there is no real multiplicity and diversity. There is no real multiplicity. Multiplicity and diversity. En otras palabras, no hay una multiplicidad y una diversidad real.